Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 20 al 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a tus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Entonces, hermanos, estamos todavía pues en esa sección del capítulo 15 que básicamente está corrigiendo el apóstol Pablo errores teológicos en cuanto a la resurrección de los muertos. Así brevemente les quiero decir que la resurrección de los muertos es posible porque el Evangelio de Cristo tiene como esencia, como fundamento, la resurrección de Cristo mismo. Si no es posible la resurrección de los muertos, entonces no existiría evangelio. Y también hemos visto que nuestra fe en Cristo es justificada porque Cristo se levantó de la tumba al tercer día. Cristo está vivo. Y también el domingo pasado estudiamos el orden de la resurrección de los muertos. Hay un orden que Dios ha establecido desde el principio. ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿En qué tiempo? Y en el orden pues que Él ha determinado de antemano. Aprendimos que Cristo es las primicias. Cristo es el primero que resucitó. Ahora, la palabra resucitar que aparece aquí en lo que escribe Pablo es una palabra griega que es bien importante, que se escribe anastasis. Y da a entender que es una resurrección literal la que se llevó a cabo con Cristo y con los muertos que les dije anteriormente que habían resucitado cuando Cristo resucitó, cuando se abrieron los sepulcros. Literalmente Cristo resucitó, literalmente los muertos van a resucitar. ¿Por qué es importante que haga esta aclaración? Porque muchas personas piensan que Cristo sí resucitó, pero no de una forma literal. Que Cristo resucitó solamente en el pensamiento, en la memoria de sus discípulos o a través de sus enseñanzas. Eso es absurdo de acuerdo a la palabra de Dios. Cristo resucitó de una manera literal y nosotros también vamos a resucitar de una manera literal, vamos a estar vivos literalmente. No es eso de que la gente piensa y dice, bueno, pues esta persona falleció y no ha muerto porque todavía vive en mi corazón y vive en mi memoria. No es eso, no es lo que se refiere la palabra de Dios. Es una resurrección 100% literal, lo que nos enseña las Escrituras. A algunos se les hace difícil cómo es que van a resucitar los muertos, pero para Dios no hay nada imposible. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Si entendemos el poder que nuestro Dios tiene, para Él no es nada difícil que los muertos resuciten de la muerte, se levanten. Ahora, Cristo es las primicias. Luego los que son de Cristo. Tercero, la resurrección de los mártires y de los santos del Antiguo Testamento al final de la tribulación y al comienzo del milenio de Cristo. La resurrección de los santos que mueren en el milenio también, lo vimos el domingo pasado. La resurrección de los impíos
al final del milenio para presentarse ante el trono blanco para ser juzgados por Dios y después de que son juzgados ser condenados al lago de fuego por siempre. Estas son las resurrecciones que vemos en las Escrituras de acuerdo al orden que nos dice el apóstol Pablo y vemos en otras secciones de la palabra de Dios. Ahora, hemos llegado a esta afirmación de que las resurrecciones tienen un orden porque el apóstol Pablo lo dice claramente en el versículo 23. Pero cada uno debido a su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay un orden pues en la palabra de Dios que nos habla acerca de la resurrección de los muertos, y quiero con esto también refutar una idea que algunos piensan que hay una resurrección general tanto de justos como de malvados. Ellos citan Juan capítulo 15 y en el versículo 24 hasta el 29, donde habla acerca de la resurrección, que muchos se levantarán, unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Pero hermanos, hay un orden en la Escritura. No hay una resurrección general para todos. Todo de acuerdo, lo vuelvo a recalcar, al plan que Dios tiene establecido. Ahora, veamos lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 23. Él dice: luego los que son de Cristo en su venida. Dentro del estudio de la palabra de Dios, hermano Pedro, es muy importante las palabras. A veces hay conjugaciones así que son muy importantes porque todo eso enseñan hay una diferencia en cuanto a los aspectos doctrinales o teológicos. Con una palabrita puede cambiar el sentido de toda una doctrina. Entonces, dice el apóstol Pablo, luego. Esa palabra que dice luego, los que son de Cristo, es una palabra en el griego que se dice epeita y significa un intervalo de tiempo. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esta palabra luego? Está él dando el sentido de que va a haber un intervalo de tiempo entre la resurrección de Cristo como primicias y la resurrección de los creyentes. Es un periodo de tiempo que ya de veras ha abarcado mucho. Cristo resucitó aproximadamente hace 2000 años. Ahorita ya han pasado 20 siglos y estamos en ese intervalo de tiempo donde nosotros en algún futuro vamos a resucitar de los muertos. Entonces, la iglesia, los cristianos, estamos en esta expectativa de que Cristo regrese por segunda vez a la tierra de una forma literal, porque dice que van a ser resucitados en su venida. La venida de Cristo que escribe el apóstol Pablo aquí es una palabra griega que también es muy importante que entendamos. Es la palabra parousia, que literalmente significa presencia. O sea, en la presencia de Cristo, literalmente. Ahorita Cristo está de una manera espiritual, habitando entre nosotros, pero algún día en su venida vamos a estar literalmente en su presencia. En su presencia. Esto significa que cuando se usa en el retorno de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia, no meramente significa que en su llegada momentánea por sus santos todo va a suceder, sino recuerden que les decía que Cristo viene de una manera invisible por su iglesia y después hace una manifestación gloriosa a este mundo. Significa, hermanos, pues que a partir de que la iglesia sea arrebatada, ellos van a gozar de su presencia desde aquel momento hasta su revelación y manifestación a este mundo, de acuerdo a lo que dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 15 y 17. Y luego también dice el apóstol en el versículo 24, luego el fin. Es otra palabra que el apóstol Pablo emplea, porque es una palabra que
se escribe eita en el griego y también abarca un intervalo de tiempo, lo mismo que peita. También es un intervalo de tiempo. Para entenderse pues de esta forma, que después de la segunda venida de Cristo a este mundo ha pasado un intervalo de tiempo entre la resurrección de su venida y el establecimiento del reino de Dios. ¿Qué significa esto, Micaela? Cuando Cristo venga por segunda vez y haga su manifestación gloriosa, va a caer sobre este mundo todos los juicios que vemos en Mateo 24, Mateo 25, hasta que empiece el reino de Cristo sobre la tierra. Entonces habla de intervalos de tiempo, no va a suceder todo momentáneamente así, sino que pasará un tiempo para que las profecías de Dios se vayan cumpliendo de acuerdo a lo que Él ha establecido. Y dice también el apóstol, el fin. Después de la tribulación se dará inicio al reino de Cristo sobre la tierra. Luego de esto, que termine el reino de Cristo, vendrá el fin y la culminación de todas las edades. Todo el propósito de Dios se ha cumplido de acuerdo a su palabra. Pero para que esto suceda, primero tiene que reinar Cristo sobre la tierra. Cristo tiene que reinar sobre la tierra. Porque dice el apóstol, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad. Hermanos, hay varias posturas en cuanto si Cristo va a reinar sobre este mundo de una manera literal o de una manera espiritual. En la opinión que yo comparto es que Cristo va a reinar en esta tierra después de la tribulación. Y hay otros que piensan que Cristo ya está reinando en este mundo y que no va a haber un reino espiritual, sino que es, literal, sino que es simbólico, espiritual. A los que compartimos la enseñanza de que Cristo reinará en esta tierra de una manera literal por 1000 años, se les conoce como los ¿cómo se dice? Del premilenio. Son los que comparten esta idea. Los otros se les conoce como ¿cómo se dice? Es que me confundo con esas palabras. No, ¿cómo, Juan? Así es. Se me traba la lengua con ese tipo de palabras. Ellos creen que no hay un reino literal sobre la tierra, que de hecho Cristo ya está reinando sobre este mundo. Y ellos interpretan el reino literal de Cristo de una manera simbólica. Para ellos, Satanás ya está atado en este momento. Y porque él ya está atado, entonces es posible la evangelización mundial a las naciones. En verdad, hermanos, en lo personal, mi postura teológica, no comparto yo esa enseñanza. ¿Por qué? Porque todavía veo tanto narcotráfico, tanto secuestro, tanto aborto, tanta idolatría. Ya ven ustedes ahorita todo lo que ha pasado y toda la peregrinación que viene de Zacatecas a Guadalupe. Veo tantas cosas y digo, no es posible que Cristo esté reinando ya durante el milenio ya en este momento. Yo veo una actividad de Satanás todavía
muy activa aquí en este mundo, porque dice la palabra de Dios en la 2 de Corintios capítulo 4 que Él está cegando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces todavía Satanás está activo, está cegando el entendimiento de los incrédulos. Además también dice la palabra de Dios en la primera de Pedro capítulo 5 del versículo 7 al 8 que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol Pedro dice que Satanás todavía sigue como león rugiente, buscando a quien devorar, está buscando destruir, está buscando devorar Satanás. Algunos piensan que Satanás es un león rugiente pero atado. ¿A qué se refiere con esto? Que él tiene una gran cadena sobre su cuello y como tiene una gran cadena todavía puede hacer daño a las personas, pero eso en verdad no lo dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros creemos que va a haber un reino literal sobre este mundo donde Cristo va a ser el rey que se va a sentar en el trono y va a gobernar. Lo creemos. Ahora, quiero dejar en claro que hay personas que creen lo opuesto o tienen una escatología diferente. Esto no los hace herejes ni los hace falsos cristianos. No necesitamos nosotros decirles arrepiéntanse porque se van a ir al infierno, porque están condenados. No, hermanos, siguen siendo hermanos en Cristo, solamente que ellos interpretan las escrituras de una forma diferente. Nosotros, los que creemos en un milenio literal, interpretamos las escrituras de una manera literal, dramática, histórica, en su contexto. Lo vemos así, porque creemos que es lo más correcto de interpretar la palabra de Dios de una manera literal, las profecías, excepto cuando nos dice la palabra de Dios de ciertos símbolos, ciertas imágenes, entonces allí tenemos que darle su contexto espiritual, pero no podemos espiritualizar todo lo que nos dice en cuanto a las profecías. Otros usan un método de interpretación alegórico y es por eso que caen en esta conclusión. Pero nosotros lo hacemos de esta forma porque creemos que es lo más correcto para ajustarse al contexto de lo que dice la palabra de Dios y la idea que tenía el escritor bíblico cuando escribía las cartas. Entonces sí queda claro, hermanos, que hay diferentes opiniones, pero esto no nos hace a nosotros enemigos, ni nos hace que excluyamos a los demás del reino de Dios. Solamente son posturas teológicas. Ahora, yo no debo de tener, o tú no debes de tener, más pasión por tu postura teológica que por Cristo y el Evangelio. La postura teológica en cuanto a las cosas futuras vienen a un plano de segundo término, caen en segundo lugar. Entonces, no debemos de apasionarnos tanto de que tú piensas esto, tú piensas aquello, tú piensas aquello. La pasión principal para nosotros debe ser Cristo y el Evangelio. Cristo y el Evangelio. La propagación del Evangelio en este mundo. Lo demás cae pues en doctrinas secundarias que no ponen en riesgo la salvación de los creyentes. Entonces, hermanos, para volver a Corintios, donde estamos, dice el versículo 24: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Dice que Cristo va a entregar el reino al Dios y Padre. Un reino es un territorio o un pueblo donde gobierna un rey con soberanía, con poder, con autoridad y con dominio. Es un reino. Ese reino al final va a ser entregado al Padre. Cristo pues reinará con soberanía, con poder, con dominio, de una manera literal sobre este mundo. Eso es lo que va a hacer Cristo. Ahora, ¿cómo debemos pues entender el reino de Cristo?
Ya les dije previamente, como un reino literal, pero también como un reino espiritual en cierto sentido. El reino de Cristo es espiritual, es invisible en este tiempo presente. Como reino espiritual de Cristo, básicamente esto significa que Él está gobernando en los corazones de todos aquellos que han sido redimidos por Él. Cuando tú crees en Cristo Jesús, cuando te arrepientes, después de haber escuchado el Evangelio de Dios y le reconoces como Señor y Salvador de tu vida, tú vienes a ser parte del reino espiritual, invisible de Cristo en esta era presente, en este tiempo. ¿Cómo sabemos que estamos en un reino espiritual, invisible, presente en este momento? Porque Pablo, hablando a los romanos, en el capítulo 14, versículo 17 y 18, dice: porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces está diciendo el apóstol Pablo que el reino de Cristo es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En este momento estamos nosotros dentro de ese reino, pues, y es lo que se experimenta en nuestras vidas: la justicia, la paz y el gozo. Ahora, también dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Potestad es poder, dominio de las tinieblas, y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En ese reino de las tinieblas, ¿sabe lo que sucede, Leti? ¿Quién está en ese reino de las tinieblas? Son todos aquellos que están siendo dominados por el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ese reino de las tinieblas son todas esas personas que han rechazado a Cristo, que se han rebelado a su voluntad y que no le reconocen como Señor y Salvador de sus vidas. Son las personas que están en una rebelión abierta, pecaminosa ante los ojos de Dios. Es el reino de las tinieblas. Pero nosotros hemos salido de ese reino de las tinieblas y nos ha llevado pues a este reino de su Hijo Jesucristo. Ahora, en ese momento, nosotros somos parte de ese reino de una forma invisible. Eso es lo que nos quiere dar a entender la palabra de Dios y el apóstol Pablo en estos versículos. Es un reino pues que solamente pertenecen la iglesia de Dios, los redimidos de Él. En este reino solamente estamos nosotros incluidos, no toda la gente del mundo, sino solamente los discípulos, los cristianos. Ahora, también hay un reino literal en el futuro, y ese reino literal va a ser visible, se va a manifestar a este mundo. Estamos en expectativa nosotros de ese reino que viene en el futuro. Cuando Cristo ascendió al cielo, dice la Escritura que Él duró 40 días con sus discípulos. Se les aparecía, se manifestaba literalmente a ellos. ¿Y qué hizo Cristo durante esos 40 días con sus discípulos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Están divirtiendo, hermanos? Claro que no. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 1, versículo... Hechos capítulo 1, versículo 3 y 6.
a quienes también después de haber padecido se presentó vivo. Escucha, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué les estaba hablando a ellos? Del reino de Dios. Y en el versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en su propio poder. Entonces, lo que vemos aquí es que los judíos estaban a la expectativa del reino que se cumpliera de una manera literal. Por eso le preguntan a Cristo: ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Y Jesús les dice: a ustedes no les toca saber el tiempo, cuándo, porque esto solamente está en la potestad del Padre. Eso es lo que dijo Cristo. Entonces ellos estaban en esa expectativa de ese reino literal. Además les puedo dar más versículos que nos hablan, como en Daniel 7:27, Isaías 11, versículo del 1 al 16, donde los judíos esperaban un reino futuro, donde ellos serían parte de ese reino, un reino literal sobre la tierra. ¿Por qué? Porque en ese reino literal que va a venir en el futuro, todas las promesas que se le hicieron a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, se van a cumplir dentro de ese reino literal aquí en la tierra. Entonces, se espera un reino literal donde las promesas de Dios se cumplirán para el pueblo de Israel. Además dice la Escritura también que ese reino que viene lo describe en el Apocalipsis 20, versículo del 1 al 6, pero le voy a dar lectura del 4. Dice Juan: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuánto tiempo reinaron y vivieron con Cristo? 1000 años. Más arriba dice que Satanás fue atado durante el reino milenial de Cristo. Y los que murieron en la tribulación van a ser resucitados para reinar con Jesucristo, a su lado de Él. Entonces, esto nos habla a nosotros de un reino literal. 1000 años que escribe Apocalipsis son 1000 años literales. Literales. No es un intervalo de tiempo, un periodo que es indefinido. Es 1000 años literal. Si nosotros vemos que más atrás, cuando dice la Escritura que 144,000 judíos van a estar en el cielo, debemos de entender el número, la cifra de una manera literal. Así también tenemos que entender de una manera literal los 1000 años de Cristo sobre la tierra. Ahora, queda claro, un reino invisible, presente, donde todos los que creen son parte de ese reino. Y hay un reino literal que viene en el futuro, donde vamos a estar reinando con Cristo de una manera literal sobre la tierra, donde Cristo va a gobernar en este mundo. ¿Se entiende de esta forma, hermanos? ¿Sí queda claro? Ahora, ¿qué se necesita para ser parte de ese reino? Ya les dije algo. ¿Qué se necesita para ser parte del reino? Ya sea que estemos entrando de una manera espiritual presente y que estemos literalmente después en el futuro en ese reino. Dice Juan en el capítulo 3, versículo 3, lo siguiente: respondiendo Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver ese reino. Y dice en el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre
nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué significa pues esto, hermanos? Los judíos pensaban que por ser parte ellos o descendientes de Abraham, que eran linaje de Abraham, y por haber nacido en ese país y que sus descendientes, sus ancestros eran Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos, que eso automáticamente les daba el derecho a ser parte de ese reino. Pensaban así. Nicodemo lo pensaba de esta forma. Pero Cristo les dice más adelante, en este mismo evangelio, que no se confiaran. Que no se confiaran porque no todos los que descienden de Abraham son hijos de Abraham. Ahora, hermanos, esto es muy interesante que entendamos que para entrar al reino de Dios es importante nacer de nuevo. Ellos no pueden entrar por ser descendientes directos de Abraham. Cristo lo enseñó. Es como ahora muchas gentes piensan que van a entrar al cielo o al reino de Dios. ¿Saben lo que piensa la gente? Qué bueno que en mi casa hay un religioso, hay una monja y hay un sacerdote, porque el hecho de que él esté allí, eso me va a alcanzar a mí. Y hasta fomentan y empujan: ándale, hijo, vete de sacerdote o vete de monja, mira, es que eso nos va a traer a nosotros automáticamente la entrada al reino. Lo piensan de esa forma. Ahora, la gente está equivocada cuando piensa así, que por tener un religioso a su lado ya va a ser parte del reino. Pero también aquí, como iglesia cristiana, tenemos que estar con mucho cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos piensan que por el hecho de ser hijo de un cristiano, tener padres cristianos, que mi papá es pastor, mi mamá es misionera, que mi papá es cristiano, es discípulo, bla, 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 piensan que también eso les va a alcanzar para entrar al reino de Dios. Y están tan confiados que son parte de ese reino. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los que nacen en cuna cristiana, porque piensan que son parte del reino el simple hecho porque su papá y su mamá son cristianos. Cada hijo, cada persona tiene que arrepentirse personalmente de sus pecados y buscar el perdón y la misericordia de Dios para que Dios le otorgue la entrada al reino. Si tú piensas que tú vienes a este lugar y que escuchas la Biblia y que alabas a Dios y que estás reunido y que convives, eso es muy bueno que vengas a este lugar, porque no va a haber otro lugar donde te vayan a enseñar la palabra de Dios. Pero si piensas tú que el hecho de simplemente estar en la iglesia, eso te da derecho a entrar al reino de Dios, estás equivocado. Piensa las personas que por ser parte de un organismo religioso, de una congregación, eso les garantiza la entrada al reino de Dios. Ten mucho cuidado, porque no es así. No es por estar en un lugar, no es porque mis padres sean cristianos, no es porque tenga alguien religioso a mi lado que podemos entrar al reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nicodemo no entendió lo que significaba nacer de nuevo. ¿Cómo es posible que un hombre viejo pueda entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer? Eso es imposible. Es algo de veras ilógico, que no se puede entender. ¿Cómo es posible? Jesús no le estaba hablando acerca de ese segundo nacimiento de esa forma literal. Le estaba hablando acerca de un nacimiento espiritual. ¿Qué significa pues nacer de nuevo? Es nacer de lo alto. Que tú tienes un nacimiento
de lo alto, que es espiritual, donde tú no eres engendrado por voluntad de hombre, ni por carne ni por sangre, sino por voluntad de Dios, como dice Juan 1, versículo 12. Nacer de nuevo es necesario para entrar al reino de Cristo, que comienza de una forma espiritual y tendrá su manifestación en este mundo de una manera literal. ¿Queda claro lo que le estoy enseñando? Sí. Ahora, si es un reino de Cristo donde estamos ahora y lo esperamos en el futuro de una manera visible, no solamente se necesita nacer de nuevo, se necesita hacer la voluntad de Él. Es un reino el que tiene Cristo. Y si es un reino, tiene súbditos, donde Él gobierna de una manera soberana, con autoridad sobre ellos. Todos los que son parte del reino de Dios, que somos parte de ello, tenemos que hacer la voluntad ¿de quién? Del Señor, del Rey, del soberano, que gobierna ya espiritualmente nuestros corazones y que gobernará en el futuro. Se necesita hacer la voluntad de Él. Si Jesús es tu Rey y es tu Señor, entonces tú tienes que someterte a la voluntad de Él. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué hace la voluntad de mi Padre? Porque es nacido de nuevo, porque tiene ya una naturaleza divina en él, que eso lo inclina, lo empuja a hacer las cosas que Dios demanda. Dice Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de Dios, de mi Padre, sino solamente los que hacen la voluntad de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hizo esto, hice aquello. Señor, ¿qué les va a decir Cristo? Se van a llevar el espanto de toda su vida. Apartaos de mí, hacedores de maldad. E irán estos al castigo eterno. Si estamos en el reino y si tú eres parte de él, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad? Someterte a sus mandamientos, a sus principios, a sus enseñanzas. Tienes que someterte a ese Señor, a ese Rey sobre tu vida. Ahora me someto a Cristo, a su voluntad, incluso cuando la voluntad de Él, hacer la voluntad de Dios, incluso cuando sea dolorosa y nos cause dolor sobre nuestras vidas. Es fácil hacer la voluntad de Dios cuando todas las cosas están bien y cuando tenemos una vida color de rosa, que no nos falta nada, que tenemos trabajo, tenemos dinero, tenemos carro, tenemos casa, tenemos salud, nuestros familiares están a nuestro lado, no están enfermos, no pasa nada, todo está muy bien en nuestras vidas. Es fácil hacer la voluntad de Dios cuando todas las cosas están bien. Pero cuando las cosas no están bien en nuestras vidas, qué difícil es someterse a la voluntad de ese Rey soberano que reina sobre nuestros corazones. Y hacer la voluntad de Dios requiere fidelidad, aunque no sea muy agradable para nosotros.
Aunque duela a veces obedecer a este Señor, a este Rey soberano, tenemos que hacerlo. Y allí se diferencian los verdaderos súbditos del reino de Dios, los que hacen la voluntad de Él. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él hizo la voluntad del Padre. ¿Qué incluía, Agustín? Hacer la voluntad del Padre. Tomar la copa de la ira de Dios que cayera sobre Él. Y cuando Cristo estuvo en el Getsemaní, hermana, dice que Él sudaba como sangre. ¿Por qué sudaba como sangre? Porque hacer la voluntad de Dios era sufrimiento sobre su vida. Requería sufrir, porque Él sabía que Él iba a enfrentar la ira de Dios sobre sí. Iba a tomar nuestro pecado en nuestro lugar, iba a sufrir a manos del Padre. Pero Él dijo: heme aquí, vengo para hacer tu voluntad, Señor. Me preparaste cuerpos desde la fundación, antes de la fundación del mundo, para hacer tu voluntad. Requería sufrimiento, dolor, y Cristo la hizo, la voluntad. Es interesante que entendamos que yo no sé qué es lo que pasa en tu vida, pero tú solamente sabes en lo que este Rey soberano quiere que tú te sometas, en que tú le obedezcas. Solamente tú sabes lo que pasa en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida personal, en tu trabajo, en tu escuela, en el espacio donde te encuentras. Solamente tú lo sabes. Y tú sabes en dónde tienes que obedecer a Dios y someterte a su voluntad, si en verdad eres un súbdito del reino de Cristo. Aunque cueste dolor. No nos gusta muchas veces someternos a su voluntad, porque nos gusta, nos agrada estar cómodos, estar seguros, estar tranquilos en nuestras vidas. Pero recuerda que Dios prueba a sus súbditos. Dios prueba su fe de cada uno de nosotros, a ver cómo vamos a responder. Dios probó a Abraham, su fe fue probada. Le pidió un sacrificio que nos parece a nosotros una locura por lo que le pidió: sacrifica a tu hijo. Sin embargo, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. No sabemos todo lo que haya pasado por la mente y el corazón de Abraham, pero él obedeció, aunque no era muy agradable obedecer. Si eres parte de ese reino y tienes un novio mundano, ¿qué te dice el Señor? No puedes unirte con yugo desigual. Ay, Señor, pero este joven es tan guapo y tiene dinero y tan popular en la escuela o en el barrio, en la colonia donde se junte. Es el hombre que yo estoy esperando para mi vida. ¿Es cristiano? ¿Teme a Dios? Pero se va a convertir, hermanos. Es mejor que los cristianos. Tiene un mejor comportamiento. ¿Qué dice el Señor? Haz mi voluntad, porque en el futuro de seguro que vas a sufrir mucho en tu vida. Y va a ser casi un estorbo para tu vida cristiana, para que practiques tu fe. Oh, Señor, me ofrecen me proponen me dan una propuesta para hacer algo, pero se necesita ser corrupto, se necesita ser desíntegro en ello. ¿Qué hago? Necesito ese dinero, ¿cómo le hago? Voy a tener una buena posición, no importa a quién pisotee, a quién tenga que eliminar. ¿Qué dice el Señor? No hagas tales cosas, no hagas tales cosas, porque eso no es mi voluntad. Y podemos hablar muchos textos o muchos ejemplos, hermanos, de lo que es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero nos tenemos que someter a la voluntad si somos parte después del reino de Cristo. Es necesario nacer de nuevo.
es necesario hacer su voluntad. Dice el apóstol Juan, escribiendo las palabras de Cristo Jesús. Ahora, para volver a Corintios, donde estábamos, capítulo 15. ¿Qué hará Cristo durante su reino terrenal? 15, versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Qué está diciendo? Que va a suprimir. ¿Qué significa eso? Que va a dejar enteramente inmóvil, inútil, va a invalidar, va a deshacer, va a destruir. ¿Qué cosa? Va a dejar inmóvil, va a deshacer todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Ahorita hablaban acerca de los gobiernos corruptos que están en contra de la voluntad de Dios, que se burlan de la palabra, que se burlan de las enseñanzas, que promueven, que tienen iniciativas, que es un atentado contra la palabra de Dios. Algún día esos gobiernos corruptos, pecaminosos, van a ser deshechos por Cristo Jesús. Esto se refiere que los dominios, las autoridades, tanto espirituales, poderes espirituales, como también poderes mundanos, toda forma de poder que se opone a la voluntad de Dios, que engañan, que amenazan al pueblo de Dios, que corrompen la creación de Él, van a ser deshechos, van a ser destruidos. Esto lo hará Cristo, ¿cuándo? Durante el milenio terrenal. Esto incluye pues que estos poderes, estos dominios, son tanto espirituales como mundanos. Y dice la Escritura que hay una estructura espiritual demoníaca que vemos en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Hay una estructura espiritual demoníaca, y esa estructura espiritual demoníaca es la que hace guerra a la iglesia y es la que influye en los gobiernos del mundo para que se opongan a la voluntad de Dios. Efesios 6, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. La iglesia ahorita enfrenta una batalla con gobernadores de las tinieblas, con huestes demoníacas. Estas huestes demoníacas se oponen a la evangelización, a que la obra de Dios siga avanzando en este mundo. Hacen guerra a la iglesia y nos hacen guerra a nosotros particularmente, individualmente. Cuando alguien te hace algo, que te difama, que te agrede, que te golpea, que te persigue, ¿quién es? ¿Quién está detrás de todos ellos? Esta estructura demoníaca. Eso es lo que hay detrás de ellos. Pues estos van a ser sometidos, van a ser destruidos en el reino de Cristo, en el reino terrenal. Además también, estos gobiernos opositores a la voluntad de Dios, a su palabra, dice el Salmo capítulo 2,
versículo del 1 al 9. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sé prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que confían en Él. Ahora, cuando Cristo vino a este mundo, ¿cómo vino Cristo? Cristo vino como un humilde carpintero, como un hombre sencillo de la región de Nazaret en Galilea. Vino manso y humilde para traer salvación a los hombres. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él permitió que la gente lo rechazara. A los suyos vino, los suyos le rechazaron. Le rechazaran, se burlaran de Él, le escarnecieran, lo golpearan, lo vituperearan, manearan la cabeza con burlas, que le hicieran toda clase de cosas a Cristo Jesús cuando vino la primera vez. Porque Él venía, en aquel tiempo, vino como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es un cordero? El cordero es un animal de los más mansos que hay en la tierra y más nobles, que parece que es indefenso, que no se puede defender de sus depredadores. Ese es el cordero. Así vino Cristo, indefenso. Y se juntaron los gobiernos en aquel entonces, el gobierno político de Roma y también los judíos, el gobierno religioso y también gobierno político, porque lo llevaron ante Herodes, el rey. Se juntaron para hacer mofa de Cristo. Y permitió que le lanzaran la lanza sobre su costado a Él. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, Él no va a venir como ese cordero indefenso a este mundo. Cristo va a venir como león rugiente, como león de la tribu de Judá, que viene a someter y a vencer a sus enemigos, a someter toda autoridad y todo dominio, sea espiritual y sea mundano. Así va a venir Cristo. Él ya vino de una manera indefensa y Él vino para salvarte, para salvarme. Pero la segunda vez que venga va a venir para traer juicio y condenación y castigo sobre todos los rebeldes, sobre todos los impíos. Y esto, hermanos, se llevará a cabo una parte dentro del reino terrenal de Cristo. Cristo en su manifestación gloriosa, cuando viene a este mundo, en la tribulación, cuando está finalizando la tribulación, Él también va a derrocar a sus enemigos. En ese tiempo, a todos aquellos impíos que se reunieron para hacer guerra contra Cristo Jesús. En la tribulación, cuando venga con poder y gloria, va a destruir a sus enemigos. Cuando estén en el milenio, cuando se levanten rebelión, que se quieran sobreponer al gobierno de Cristo, también van a ser sometidos con vara de hierro. Y después del reino de Cristo, va a haber otra rebelión, de acuerdo a Apocalipsis 20, donde se van a juntar los impíos que Satanás engaña para hacer guerra contra Cristo, y Cristo también los someterá.
los destruirá a todos. Esto lo vemos en Apocalipsis 20, versículos 7 al 10. En resumen, en su venida, durante el milenio y después del milenio, los enemigos van a ser abatidos de una vez para siempre por Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es una imagen, hermanos, de un rey que conquista a otro rey y lo pone debajo de sus pies, donde está Él en su trono, y ellos se inclinan, literalmente le están siendo sometidos. Pero también lo que pasaba en la antigüedad era que los reyes que eran victoriosos le ponían el pie a los reyes conquistados sobre su cuello. Se lo ponían así, en el cuello, en señal de sometimiento, de conquista sobre ellos. Eso es lo que hará Cristo. Pondrá a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y hay muchos pasajes que hablan acerca de esto. Salmo 110, 1, Mateo 22, 24, Hechos 2, 34. Son pasajes paralelos que nos hablan de esta verdad. Y dice, hermanos, que el apóstol Pablo, volviendo a Corintios 15, versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién es? Es la muerte. La muerte es el último, porque postrero significa el último. La muerte será destruida para no ser jamás. Al final será destruida. Dice Apocalipsis 20, 14, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Pero todavía morimos, ¿no? Es nuestra experiencia, todavía. Vamos a morir. La muerte física todavía existe. Pero quiero decirles algo, que la muerte física ha dejado de ser una amenaza para nosotros los cristianos. Esto no significa que no vayamos a morir físicamente, pero con la encarnación de Cristo y su evangelio, Dios ha decidido dar a conocer la verdad de la inmortalidad y la vida eterna en todos aquellos que creen en Él. El cristiano debe estar atemorizado por la muerte ahora. Debemos de tener pánico por la muerte, alguien se murió y un día me va a tocar a mí, y me siento temeroso, me siento con miedo, no quiero ni pensar ni ver a una persona que está en un ataúd, porque eso me causa nervios, me causa desesperación, temor, ansiedad. Un cristiano no debe estar atemorizado por este evento, por esta experiencia de la muerte. ¿Por qué? Porque ya para nosotros no vamos a morir eternamente. Ya ha dejado de ser una amenaza en el sentido de que ya a través de Cristo entró la inmortalidad y la vida eterna a nosotros. No sé si me entienden, hermanos. El apóstol Pablo decía: no sé qué es mejor, o estar aquí en la carne para la obra de Dios y para provecho de ustedes, o partir y estar con Cristo en su presencia. Para el apóstol Pablo era una experiencia gozosa, no de temor, sino gozosa. Dice: me van a decapitar, el imperio me va a decapitar, romano, pero estoy en un dilema. ¿Qué puedo hacer? Señor, yo creo que si estoy aquí va a ser provecho para tu obra, pero si parto contigo sería mucho mejor estar a tu presencia. Era una experiencia gozosa para él. Estoy terminando de leer un libro acerca de una señora que educó a sus 9 hijos
Y dice que ella ya estaba a punto de morir y reunió a todos sus hijos y les llamó y les dio bendición a cada uno de ellos, y todos ya estaban a la espera de que falleciera. Ella estaba contenta porque ya iba a partir con el Señor. No estaba así atemorizada, no estaba ansiosa, desesperada por lo que iba a venir en la muerte, sino estaba ya preparándose. ¿Qué sucedió? La persona no murió. La señora como que se sintió un poco desilusionada porque no llegó la muerte a ella, porque ella pensaba que en unos cuantos minutos iba a estar en la presencia de Cristo. La muerte recibió un golpe fatal en la cruz del Calvario cuando Cristo murió. Ahorita la muerte es como un animal herido que solamente está esperando la destrucción futura. Así es la muerte, hermanos. La muerte es el último enemigo que Dios va a destruir, va a ser lanzada al lago de fuego, pero también hay unas palabras preciosas que traen consuelo, traen tanta paz a los hijos de Dios. En Apocalipsis 21, versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de ellos, lágrima de sus ojos de ellos. Y ya no habrá ¿qué? Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya la muerte no va a existir, hermanos. En la Nueva Jerusalén, en la eternidad, va a ser lanzada, va a ser destruida, deshecha por Dios. Ahorita tanto dolor que causa la muerte en nosotros como seres humanos. Se nos muere un ser querido, un amigo, y la separación siempre es tristeza, trae dolor, sufrimiento. Pero en aquel día ya no existirá jamás la experiencia, ya no existirá la muerte, porque es el último enemigo que Dios va a destruir. Ahora, para terminar, los griegos, los corintios decían: no hay resurrección, y Pablo les dice: no hay muerte en el futuro, para contradecir, o más bien para refutar sus ideas. Dice en el versículo 27 y 28: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Finalmente, ¿qué va a suceder? Cristo entregará el reino al Dios Padre, para que Él sea quien tenga la autoridad sobre todas las cosas. En el reino que ahorita estamos, en el reino que se va a manifestar literalmente, es un reino de mediación, donde está Cristo reinando. Pero una vez que se cumplen los 1000 años, son sometidos los enemigos de Dios, Cristo va a entregar el reino al Dios y Padre. Ahora, esto no nos da a entender que Dios en este momento no tenga autoridad. ¿Tiene Dios autoridad en este momento sobre todas las cosas? Sí. ¿O Dios está como con las manos así, cruzadas, amarradas? ¿Qué pasó? Hubo una rebelión allá en este lugar, hubo una rebelión en el universo, hubo una rebelión en la tierra. Están pasando tantas cosas, no estaban dentro de mis planes. Dios tiene el control de todo. Él es Dios todopoderoso.
Él en su soberanía santa, escuchen, en su soberanía santa ha permitido que exista. Dije, ha permitido que exista cierta clase de rebelión en el universo que Él creó. Pero al final, Él ya no permitirá ninguna rebelión, sino que todo estará sujeto a Él. Incluso el mismo Hijo se someterá a Él para que Él sea todo en todos. Esa es la enseñanza de la soberanía y la autoridad que Dios tiene. Dice que Cristo mismo se sujetará al Padre. Estos algunos lo han malinterpretado como diciendo que Cristo es inferior al Padre. Esto significa, hermanos, esto no significa desigualdad entre Cristo y el Padre. Cristo se sujetará como Hijo encarnado a Él. Ahora, el hijo de un rey puede estar oficialmente subordinado al rey, a su padre, y con todo ser de la misma naturaleza que él. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces Cristo es igual. Aunque Cristo está subordinado al Padre, eso no significa que Cristo sea inferior a Él. El Padre y yo, uno somos, dijo Cristo, y el Padre mayor es que yo, hablando en su condición humana, en su vida terrenal. Pero una vez Cristo va a entregar como Hijo encarnado el dominio al Padre, y después Dios será en todo de una forma trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo serán sobre todo. El Hijo, el Verbo eterno, junto con el Padre y el Espíritu Santo, todo estará sujeto a ellos. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo les escribe estas cosas a los corintios? Porque si no hay resurrección, entonces no hay reino de Dios. No hay un reino futuro. Por eso Pablo les escribe esto a esta iglesia. Quiero terminar con estas palabras. El reino que Cristo entregará será un ambiente redimido, habitado por su pueblo redimido, formado para los que han llegado a ser súbditos para siempre del reino eterno, por la fe en Él. A la luz del razonamiento del apóstol Pablo, en este capítulo, es obvio que a la enseñanza, si no hubiera resurrección, tampoco habrá súbditos para el reino eterno de Dios, y tampoco habría un Señor que reinara, al menos que Él y ellos sean resucitados. Todos los pueblos de Dios al fin morirán, todos los del pueblo de Dios al fin morirán, y este será el fin de ellos y el fin del reino. Pero las Escrituras no enseñan tal cosa. Al contrario, ellas aseguran un reino que no tendrá fin y que será para siempre. ¿Y dónde dice que tendrá un reino que será para siempre? Lucas 1, versículo 33. Y termino, hermanos. Lucas 1, versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Si tú no eres creyente, si no te has arrepentido, tú no puedes ver el reino de Dios en tu vida, ni lo verás.
en el futuro. Yo te exhorto y te animo, si eres joven, si eres niño, si eres hombre adulto, a que pienses estas palabras, que medites en ellas. Porque no todos los que le dicen Señor, Señor, van a entrar al reino de Dios. Y tú no quieres encontrarte en aquel tiempo siendo de aquellos que dicen Señor, 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 y que Cristo te diga, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Qué necesitas? Ya lo dije, necesitas creer y arrepentirte sinceramente con todo tu corazón y ponerte a cuentas con Dios. Confiar que Jesucristo es tu Hijo, es tu único y suficiente Salvador de tu vida. Y una vez que confías en Cristo, tienes que hacer su voluntad como señal de que eres un súbdito del reino. Que Dios les bendiga, hermanos.